estamos de vuelta en la mañana de nuestra jornada informativa desde 5 días televisión y por supuesto en este punto horario, ya en este primer día del segundo mes, hablamos de febrero, vamos a estar con entrevistas siempre en esta franja horaria. Y hoy nos va a acompañar también desde piso el señor Juan Carlos Valenzuela, director de STK Asset Management, para hablar sobre el tema de las posibilidades de inversión para este 2023 y las perspectivas para el desempeño bursátil. Inicia el año, inicia también las actividades desde febrero, mucha gente ya está retornando a la oficina y está viendo la posibilidad con ese margen para poder justamente invertir. Y Juan Carlos nos va a dar detalles al respecto. Juan Carlos, gracias por tu tiempo con nosotros y tu visita. Muy buenos días, Juan Pablo. Agradecido por la invitación y esperamos pasarle un poco de información práctica a la audiencia. Esa es la idea justamente para que también empiecen a proyectar la posibilidad, como decíamos, de invertir en estos fondos y en todo lo que ustedes también nos puedan aportar como información. Hablemos un poco de cómo cerró el año primero. Bueno, el mercado bursátil, digamos, estuvo golpeado en lo que hace a la cantidad de emisiones y a la cantidad de colocaciones. Al cierre de 2022 tuvo una recuperación para el segundo semestre, ¿sí? Especialmente el último trimestre de 2022 se registraron incrementos en las colocaciones, en las captaciones por parte del mercado de valores, los sujetos obligados que son las casas de bolsa, colocando emisiones de bonos, acciones, cuotas de participación de fondos mutuos y fondos de inversión, pero eso ya se vio puntualmente finalizando el año, ¿verdad? Entonces, en comparación con lo que fue el ejercicio 2021 y el ejercicio 2020, lógicamente no se pudieron llegar a los números esperados y se espera un repunte a justamente este ejercicio 2023. De todas maneras, igual ese ejercicio y esa práctica que nos acabas de mencionar es normalmente tradicional siempre en la última parte del año. Es normal, es tradicional. Ocurre que inicia el ejercicio y estamos muy pendientes del resultado del agro, ¿sí? Eso es prácticamente lo que nos marca si vamos para arriba o vamos para abajo en todo lo que va de un año. Y posterior a eso tenemos salida de pandemia, ¿sí? Crisis global, ¿verdad? Y otros factores que inciden en el inversor para, digamos, determinar esa opción, ese riesgo de llegar a una inversión, dejarlo en un stand-by probablemente. Y eso hace de que se resienta el mercado. Eso tuvimos durante todo 2022 y ahora en 2023 esperamos que justamente siendo un año electoral, habiendo salido de la pandemia, esperando, proyectando el resultado agrícola muy positivo, eso cambie considerablemente, más aún con el efecto rebote económico que todos los indicadores y los especialistas están mencionando al cierre de 2022. Pero aparte de eso, una de las cuestiones que te mencionaba fuera del aire es que estaba haciendo un ejercicio sobre el tema de la inflación. Y hablábamos justamente sobre ese indicador, pero ¿por qué traigo a colación dentro de la entrevista? Porque me parece que también ayuda mucho a entender el efecto climatológico. Y en uno de los informes del Banco Mundial hacían referencia a eso, que un elemento que pueda justamente poner en duda esta proyección que incluso hace el Banco Central, el año pasado cerramos a 8.4, este año se espera una inflación del 4.2, 4.3 aproximadamente, sí. Una cuestión bastante ambiciosa, pero que está justamente dentro de las variables del componente climatológico. Todavía no estamos teniendo mucha lluvia. Y ese factor simplemente puede cambiar la ecuación. Es así. Los especialistas en el agro lo vienen expresando ya finalizando 2022, inicio de 2023. Lógicamente, nuestra agricultura depende en gran parte del índice de lluvia que tengamos. Esperamos tener las lluvias o la cantidad de lluvia necesaria como para culminar la cosecha. Recordemos que cosecha comenzó ya en los primeros días de enero de 2023, ya en la zona de Alto Paraná, y después continúa en las otras zonas productivas, pero en gran parte depende de las lluvias que tengamos durante todo el mes de enero y durante todo el mes de febrero, y el impacto que va a tener es ese pequeño detalle
factor climático incide en todo el ejercicio, todo el año. Desde ese sentido, porque el año pasado, y que me tocó hacer varias entrevistas, muchas de las casas justamente de inversión estaban trabajando en productos destinados al agro ¿Es así? o al medio ambiente en particular. Es así, es así. Tenemos casas de bolsa y administradoras de fondos que han, digamos, innovado en productos financieros enfocados a la agricultura y por otro lado a la ganadería, ¿verdad? Tenemos fondos patrimoniales de inversión enfocados en ganadería, tanto en lo que es cría como en lo que es engorde. Tenemos fondos de inversión enfocados en lo que es también reforestación, que es parte de la agricultura, y estamos en conocimiento de que están en proceso de aprobación ante la Comisión Nacional de Valores otros fondos de inversión también enfocados en agricultura y en ganadería por ser un puntal de nuestra economía, ¿verdad? ¿Cómo les está yendo? Porque justamente veo en este ejercicio que hiciste también y nos aportaste, Juan Carlos, el tema, por ejemplo, en el mercado bursátil, el tema de renta fija, emisiones que hicieron Chacomer, Frigorífico Concepción, Visión, Negofim, Asia Parts, como algunos ejemplos. Sí, justamente lo que quisimos hacer teniendo en cuenta los indicadores actuales es mostrar un poco las opciones que se tiene tanto en renta fija como en renta variable en nuestro mercado bursátil, ¿verdad? Y ahí hablando un poco de lo que es renta fija, antes de entrar a eso, tenemos que recordar cuál es el indicador puntual que tenemos, ¿verdad? Tenemos el tipo de cambio que estamos 7.305 al cierre del día de ayer, ¿sí? Y en lo que son las tasas pasivas mayores a 365 días según Banco Central, tenemos 9,62 en guaraníes y 5,22 en dólares. Esa es, digamos, la tasa de referencia que tiene que tener el inversor, ¿verdad? El que nos está escuchando desde su casa para hacer un comparativo versus, o sea, un comparativo entre lo que ofrece, mejor dicho, el sistema financiero con CDAs y lo que ofrece el mercado bursátil con emisiones de bonos, acciones y cuotas de participación de fondos de inversión. Entonces, esa sería como la línea de base. La línea de base. Y ahí entramos un poco en lo que son los productos de renta fija, lo que generalmente nuestro inversor está más acostumbrado. Estamos hablando de las disponibilidades que se tiene al cierre del mes de enero y hablamos un poco de Chacomer, que es un emisor ya conocido en nuestro mercado bursátil con distintas emisiones, tanto en guaraníes como en dólares. En el caso de Chacomer tenemos emisión de bonos, lo está colocando Valores Casa de Bolsa, un producto muy interesante, una tasa interna del 12%, ¿sí? Sacaron 5 series de 10.000 millones de guaraníes cada una, con garantía de criptografaria a un plazo de 4 y 5 años. Tenemos disponible en Mercado de Valores 49.500 millones de guaraníes, entiéndase, bonos por ese importe. El monto mínimo para la inversión es de 1 millón de guaraníes y el destino de esta colocación que está haciendo Chacomer es para pago de pasivos y capital operativo. Fijándonos en la tasa, estamos hablando del 12%, comparándola con lo que ofrecen los bancos comerciales en CDA, estamos hablando de 5,22 en dólares, 9,62 en guaraníes, para tener una referencia. Ahí vamos comparando, ¿verdad? Eso es en renta fija guaraníes. Siguiendo en guaraníes tenemos varias otras emisiones que por el tiempo no las vamos a desarrollar, pero sí podemos citar emisiones que están en este momento en oferta, como el caso de Frigorífico Concepción, Visión Banco, Negofin y Asia Parts, que están siendo colocadas en nuestro mercado a través de las casas de bolsa habilitadas, ¿verdad? Yendo un poco a lo que sería renta variable en la misma moneda, en guaraníes, ahí tenemos emisiones de fondos de inversión. Tenemos fondos de inversión en acciones listadas, de stake, el inmobiliario lotamiento de Investor, entre otros fondos en guaraníes. Y hablando de renta variable, que es lo que no está acostumbrado el inversor. Y aquí podemos destacar un fondo nuevo, ¿sí? En este caso, los amigos de Cadiem, Casa de Bolsa y Cadiem Administradora de Fondos, lanzaron con un desarrollador que es UPI, un nuevo fondo que es el Fondo de Inversión Inmobiliario UPI Orquídeas, ¿sí? Es muy interesante. Este fondo es un fondo monodesarrollador, monoproyecto, ¿sí? Que tiene una particularidad
está enfocado en el desarrollo, en la construcción y en la venta de unidades de departamentos enfocados a la clase media que puedan ser financiados con el producto Mi Primera Vivienda de la AFD. La particularidad de este fondo es que emite cuotas de participación y, lógicamente, el rendimiento proyectado es bastante alto, es 20% anual. Ahora bien, los pagos de los rendimientos se hacen al vencimiento. En este caso, el vencimiento se da entre 18 y 24 meses contados desde la fecha de la compra del inmueble en el cual se va a desarrollar, en este caso, el proyecto inmobiliario. El proyecto se llama Orquídeas y está para ser desarrollado, construido sobre la avenida Cacique Lámbar. Es interesante la manera en cómo lo enfoca en este caso la Casa de Bolsa y la administradora de fondos. Recordemos que el constructor es UPI Constructora y en este caso el que comercializa las unidades es UPI Inmobiliaria. Entonces la manera de cómo enfocar el producto a un sector conservador con una tasa de retorno interesante, teniendo como fuente de repago la venta de dichos departamentos, resulta muy interesante y por eso lo ponemos sobre la mesa. Destaque. Y aparte de eso, y ahí me gustaría que nos puedas aportar, porque esta es una información interesante tal vez para poner en la agenda y llamar y conocer más detalles. Sí. Juan Carlos, ¿cómo está el nivel de participación? ¿A partir de cuánto? Nos mencionabas en el tema de renta fija, sí, a partir de 1 millón. ¿Tendrías más o menos ese dato? En el caso de este fondo, lógicamente la disponibilidad, como yo mencioné, es de 18.550 millones. ¿Sí? La colocación se puede hacer a partir de 1 millón de guaraníes. Sí. Y las posiciones se están colocando a partir de 10 millones de guaraníes. Quiere decir que el inversor tiene la posibilidad con 10 millones de guaraníes de entrar a dicho fondo, ¿verdad? Magnífico. Eso también es un dato interesante porque tal vez hay mucha gente que tiene ese capital, no sabe qué hacer tal vez con ese capital. Digamos que se ajusta a la liquidez del retail, entiéndase, del común como nosotros. Correcto, es así. Y es una posibilidad interesante. Pasemos un poco a la otra divisa que utilizamos mucho, que es el dólar. Ahí tenemos productos tanto en dólares, tenemos renta fija. Renta fija estamos viendo que no hay mucha disponibilidad de emisiones de bonos y acciones al cierre del mes de enero. Sí podemos destacar la de Visión Banco, que son 2 series de emisiones de bonos que están con una tasa del 7,75 y del 8%, ¿sí? Con pago de intereses trimestrales y capital al vencimiento, ¿sí? La duración de esta emisión de bonos es entre 8 y 9 años porque son 2 emisiones y hay un saldo disponible en dólares de 1.758.000 y $975.000, que es la otra emisión, ¿verdad? El destino de esta captación es justamente capital operativo para Visión Banco, que sabemos cuál es el giro del negocio. En lo que hace a renta variable, ahí sí vemos emisiones de cuotas de participación de fondos patrimoniales de inversión. Tenemos 3 fondos inmobiliarios, 2 fondos ganaderos, ¿sí? Enfocados justamente en 2 sectores puntales en nuestra economía. Y podemos destacar un fondo de inversión inmobiliario, que es un fondo desarrollado de manera conjunta entre IDISA, un desarrollador, Regional Casa de Bolsa y Regional Administradora de Fondos, que es su gestor. ¿Por qué detallamos este fondo? Porque es un fondo de inversión, pero de renta. Invierte adquiriendo, lógicamente, unidades inmobiliarias, entiéndase, oficinas corporativas, que ya tienen contrato de alquiler, entiéndase, ya generan una renta, ¿sí? Que es algo nuevo también para nuestro mercado. Este fondo salió por $5 millones y tiene un margen disponible hoy de 3.876.000, con la posibilidad para los inversores de entrar a invertir a partir de $1.000, ¿verdad? El rendimiento, 7,75, ¿sí? Volviendo a la tasa de referencia en dólares, 5,52, resulta más que interesante. Cuenta con calificación de riesgo A positivo y la composición de su cartera, oficinas corporativas de proyectos vinculados al desarrollador IDISA, que ya generan su renta mensual, más inversiones en renta fija
entiéndase SDA y fondos mutuos, que genera con eso la fuente de repago para esta tasa de rendimiento que ofrece, ¿verdad? Y podemos hablar de mucha seguridad. Podemos hablar de seguridad por el hecho de que la inversión está en ladrillos. Correcto, eso también es una cuestión importante. De vuelta mirando desde el punto de vista conservador. Por ¿verdad? eso, justamente. Sí. Y el tema de las opciones de fondos mutuos. Y fondos mutuos, en fondos mutuos cada día tenemos mayor cantidad de productos, tanto en guaraníes como en dólares, pero en atención al tiempo quisiera destacar dos fondos, en este caso el fondo mutuo IAM Liquidez Guaraníes de Itaú Asset, parte de Itaú en Paraguay, que lanzó un fondo mutuo con un perfil conservador nuevamente, ¿sí? Teniendo en cuenta a quién nos estamos dirigiendo, con una tasa de rendimiento en guaraníes de 7,80. La composición del activo subyacente, o sea, en qué invierte este fondo para tranquilidad del inversor, se da en letras de regulación monetaria y en CDA, y hoy cuenta con un patrimonio de 635.000 millones de guaraníes. Eso sería en fondos mutuos, moneda local. Y en moneda extranjera le tenemos a Investor, administradora de fondos y casa de bolsa, con su fondo mutuo corto plazo en dólares, también de vuelta con un perfil conservador, con una tasa de rendimiento de 3,27 y la composición de dicho fondo por parte de bonos y CDA con calificación BBB para arriba, con un patrimonio a la fecha de 39.502.000 dólares. Ambos productos muy interesantes y de vuelta con un perfil conservador. Entonces vamos viendo la infinidad de productos que hoy ofrece el mercado de valores, sea que esos productos sean bursátiles como no bursátiles, ¿verdad? Ante este escenario, si tuvieses que recomendar, ¿qué dirías? En primer lugar, hay que identificar el perfil del inversor, determinar cuál es el monto de liquidez que tiene disponible y si quiere de esa liquidez quiere disponerlo de manera inmediata en algún momento, cosa en ese caso le sugiero que analice los fondos mutuos, tanto en guaraníes como en dólares, que mencionamos, así como todos los que están en el mercado, y si tiene un margen disponible que pueda colocarlo a un plazo de 2 años, 3 años, y no precise, lógicamente, hacer líquida esa posición, esa inversión en el corto plazo, ir por los fondos de inversión que mencioné, así como indagar por todos aquellos fondos de inversión que están ofrecidos y están siendo colocados en el mercado por los distintos sujetos obligados. Juan Carlos, hablemos un poco también de la cuestión generacional. Sí. Hay muchos jóvenes que están activamente trabajando, que tienen capital. ¿Cómo ves el comportamiento de ellos también en relación a esto? Haciendo la proyección a futuro. Sí, ese es un caso que estamos viendo que está ocurriendo de manera similar como ocurrió en otras jurisdicciones, como el caso de Chile, Brasil y Uruguay. Las generaciones que vienen pasan a tener una mayor educación financiera. Entonces ya vemos que jóvenes en edad universitaria pasan a abrir una cuenta comitente en una casa de bolsa, pasan a colocar parte de su liquidez en fondos mutuos, sea en guaraníes o en dólares, o en algunos casos pasan a comprar alguna emisión de acciones o alguna emisión de bonos, como para ir testeando, ir practicando, llevando adelante esa práctica inversora. ¿Paraguay cómo está? Paraguay en ese sentido estuvo y está muy por debajo de ese índice de educación financiera que tienen países a nivel, nada más, voy a solamente mencionar a nivel Mercosur, pero vemos que se va dando mayor interés en este caso, mayor interés por los jóvenes en abrir cuentas bancarias, en generar ahorros a plazo, en invertir en fondos mutuos o en fondos de inversión. Finalmente, tomando como indicador, vemos que los que generalmente llaman a preguntar por estos productos financieros, fondos mutuos y fondos de inversión, son justamente los más jóvenes. Digamos, la generación ya mayor, con un rango de 50 a 70 años, siempre apunta a lo que sería el producto ahorro a la vista o ahorro a plazo de bancos comerciales que estén rankeados generalmente en el top 5, o dentro de los 5
expuestos, ¿verdad? Haciendo un poco una relación histórica, un poco de eso, ¿tiene algo que ver? Porque la gente joven no vivió lo que fue la época de la caída de los bancos aquí en nuestro país. Es así, Juan Pablo. Esa caída que tuvimos en el año 92, en la era del gobierno de Juan Carlos Guasmosi, tuvo un impacto muy grande en esa generación. Somos parte, lógicamente, de esa generación. Y eso llevó a varias generaciones a tomar mucho criterio y ser muy puntilloso Sí. en qué invertir, cómo invertir, cuándo invertir. Tenemos la figura del fondo de garantía. Eso también llevó a que los inversores de esa generación prefieran invertir en depósitos a plazo, entiéndase CDA, de entidades, en este caso financieras, bancos comerciales o financieras, con una calificación de riesgo triple B como mínimo, independientemente de la tasa de retorno, buscando más bien seguridad, ¿verdad? Por el temor a que una crisis financiera se vuelva a dar, ¿verdad? Y eso siempre va a estar presente en esa generación. Las generaciones posteriores que no vivieron, que no tuvieron esa experiencia, apuntan más bien a el retorno, ¿verdad? El retorno, y toman como indicadores de repente la calificación de riesgo, la periodicidad de los pagos, si son trimestrales, o son semestrales, son anuales, de manera a disponer de liquidez, ¿verdad? Y Que son comportamientos diferentes. Ahora, por último, y hablando un poco sobre estas opciones y hablando sobre eso, que también es una cuestión importante, el tema generacional, yo creo que cada generación tiene su impronta, como justamente poníamos como ejemplo. Es así. Pero el hecho de también fondos de inversión en cuestiones de fintech y cosas por el estilo, ¿cómo está esa plataforma? Hoy al cierre del ejercicio 2022, justamente tuvimos declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Valores, donde mencionaba de que el ejercicio 2023 iba a estar caracterizado por los fondos patrimoniales de inversión, con énfasis en los fondos de inversión. Esa es una realidad por el hecho de que los fondos de inversión tienen la particularidad que se pueden ajustar a distintas industrias, ¿verdad? Por eso es que vemos fondos de inversión enfocados en ganadería, en los distintos ciclos, por ejemplo, tanto de cría como de engorde. Vemos adaptaciones a la industria inmobiliaria, como el que mencioné, fondos de renta, fondos de desarrollo, y así también vamos a ir viendo fondos de inversión que se van a enfocar a esta industria que mencionas, que es la fintech, con la intención de captar capitales para llevar adelante desarrollos tecnológicos vinculados a esta industria. Esa es la particularidad que tienen los fondos patrimoniales de inversión, que se pueden ir adaptando, se pueden ir ajustando a medida de la industria, ¿verdad? Arrancamos febrero, hoy es el primer día, me imagino que da poco la maquinaria ya después del periodo de enero de vacaciones, un poco de Es así, descanso. estamos viendo bastante movimiento ya. En la última semana, vimos movimiento Sí. la última semana de enero, y esperamos que a partir de la segunda quincena de febrero se vaya equilibrando la cantidad de operaciones en bolsa versus el ejercicio anterior. ¿Cómo se están preparando justamente desde tu institución y aparte de eso la planificación y algunos elementos que podamos aportar para este año? Para este año nosotros estamos con la intención de llevar nuevos fondos enfocados en lo que son los fondos de derechos crediticios, más bien fondos que impulsan la compra de cartera. Ya lo hemos hecho en 2022 con el Fondo de Inversión en Derechos Crediticios, pudiendo haber colocado en septiembre 5 millones de dólares, y estamos apuntando a fondos similares para 2023, pero con un alcance mayor. El negocio de lo que sería, en este caso, la compra de cartera, la gestión de esa cartera, resulta algo muy interesante para nuestra entidad. Juan Carlos, gracias por tu visita. Muchas gracias, Juan Pablo, y gracias a la audiencia. Como siempre, un gusto conversar contigo y aprendemos mucho también de cada visita tuya. Juan Carlos Valenzuela, director de Stake Asset Management, hablando con nosotros, posibilidades de inversión para este 2023 y perspectivas para el desempeño bursátil. A tener en cuenta, creo que la gente que estaba viendo esta nota ya habrá hecho un apunte en su agenda. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.